capítulo 29, versículos del 1 al 39. El primer día del séptimo mes tendrán una asamblea litúrgica y no harán ninguna clase de trabajo. Este será para ustedes el día de la aclamación. En ese día ofrecerán como holocausto de aroma agradable al Señor un novillo, un carnero y 7 corderos de un año y sin defecto. También presentarán como ofrenda por el novillo 3/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, 2/10 partes por el carnero y 1/10 parte por cada uno de los 7 corderos. Igualmente se ofrecerá al Señor un chivo como sacrificio por el pecado, a fin de practicar el rito de expiación en favor de ustedes. Todo esto, además del holocausto mensual y de su ofrenda, del holocausto perpetuo y de su ofrenda, y de las libaciones prescritas como aroma agradable, como ofrenda que se quema para el Señor. El 10º día de ese séptimo mes tendrán una asamblea litúrgica, ayunarán y no harán ninguna clase de trabajo. Además, ofrecerán al Señor como holocausto de aroma agradable un novillo, un carnero y 7 corderos de un año y sin defecto, con la ofrenda correspondiente, 3/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, por el novillo, 2/10 partes por el carnero y 1/10 parte por cada uno de los 7 corderos. También se ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado. Todo esto, además de la víctima por el pecado ofrecida en la fiesta de la expiación, del holocausto perpetuo, de su ofrenda y de sus correspondientes libaciones. El día 15 del séptimo mes tendrán una asamblea litúrgica. No harán ninguna clase de trabajos y durante 7 días seguidos celebrarán una fiesta de peregrinación en honor del Señor. Ofrecerán como holocausto de aroma agradable al Señor 13 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto, con su ofrenda de harina de la mejor calidad, amasada con aceite. 3/10 partes de una medida por cada uno de los 13 novillos, 2/10 partes por cada uno de los 2 carneros y 1/10 parte por cada uno de los 14 corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su ofrenda y su libación. El segundo día ofrecerán 12 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto, con las ofrendas y libaciones prescritas según el número de novillos, de carneros y de corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su ofrenda y sus libaciones. El tercer día ofrecerán 11 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto, con las ofrendas y libaciones prescritas según el número de novillos, de carneros y de corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su ofrenda y su libación. El cuarto día ofrecerán 10 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto, con las ofrendas y libaciones prescritas, según el número de novillos, de carneros y de corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su ofrenda y su libación. El quinto día ofrecerán 9 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto, con las ofrendas y libaciones prescritas, según el número de novillos, de carneros y de corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su ofrenda y su libación. El sexto día ofrecerán 8 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto, con las ofrendas y libaciones prescritas, según el número de novillos, de carneros y de corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su ofrenda y su libación. El séptimo día ofrecerán 7 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto, con las ofrendas y libaciones prescritas,
según el número de novillos, de carneros y de corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su ofrenda y su libación. El octavo día tendrán una reunión solemne y no harán ninguna clase de trabajo. Ofrecerán como holocausto, como ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor, un novillo, un carnero y 7 corderos de un año y sin defecto, con la ofrenda y las libaciones prescritas según el número de novillos, de carneros y de corderos. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su ofrenda y su libación. Estos son los sacrificios que ustedes ofrecerán al Señor en sus fiestas, además de sus ofrendas votivas y voluntarias, de sus holocaustos, ofrendas y libaciones, y de sus sacrificios de comunión. Palabra de Dios.